Bueno, chicos, vamos a ver la actividad 5 en el inciso A. ¿Sí? Repito nuevamente, por si se sumó alguien recién, estamos viendo lo que son aplicaciones de la integral indefinida, ¿sí? Que es la última parte de la unidad anterior, unidad número 2. Bueno, esta actividad lo que nos pide es que resolvamos las siguientes aplicaciones económicas y nos da como dato, nos dice si el costo marginal, ¿sí? Que depende de x, es igual, bueno, y ahí nos presenta la expresión, es la función de costo marginal y x la cantidad vendida, haya la función de costo total, sabiendo que cuando se produce una unidad, el costo total es de $10. ¿Bien? Bueno, un poco ayer adelantamos con la profe Susana y mientras hablábamos con ustedes de qué se trataba el tema de aplicaciones de integrales indefinidas y básicamente lo que la profe Susana les comentaba mientras les daba la parte teórica de la clase de ayer era que las aplicaciones de integral indefinida era a partir de funciones marginales, ¿sí? Y buscar su primitiva, que en definitiva iba a ser las funciones totales, ¿sí? Es decir, partir del costo marginal, como se nos presenta en este caso, y a partir de un proceso de integración buscar la primitiva del costo marginal, que iba a ser ni más ni menos que el costo total. Y lo mismo para si en lugar de costo marginal hubiésemos tenido ingreso marginal o beneficio marginal, por ejemplo. ¿Bien? O sea que cuando a nosotros se nos presenta una función marginal como en este ejercicio y nos piden como actividad que hallemos la función de costo total, a nosotros ya nos están dando una pauta de qué es lo que tenemos que hacer, al menos desde el punto de vista analítico y matemático, que es aplicar, ¿sí?, un proceso de integración. ¿Bien? Les consulto a ver a la clase, a partir de los datos que tenemos en la actividad, teniendo en cuenta la estructura y la forma algebraica que tiene la función de costo marginal, ¿qué tipo de función se nos presenta? Yo voy leyendo acá en el chat por cualquier cosa. Dale. Acá Gino dice que es una función racional, Catalina también dice que es una función racional. Muy bien. Tenemos una función racional. Lo que tenemos en definitiva es un cociente de polinomio, si lo ven. Bien. Tema que tuvimos también desarrollando hace poquitas clases cuando veíamos, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que veíamos? A ver, ¿a qué asociamos el tema de funciones racionales? ¿Quién me lo puede decir? A ver. Les doy una pista más. ¿A qué método de integración relacionamos este tipo de funciones? ¿No tenemos nada en el chat, Juan? No. Nada todavía escrito. Acá, Valentina, el último que vimos, el de fracciones simples. Bien. Bueno, entonces yo ya sé que tengo que integrar para poder encontrar esta función de costo total y a partir de lo que dice la compañera y lo que dice Valentina, que lo deduce por la forma y por la expresión algebraica que tiene el costo marginal, ya sé qué camino posiblemente tenga que tomar para poder solucionar esta integral que me dé como resultado la primitiva que va a ser el costo total, ¿sí? A partir de esta función marginal que se nos presenta. Bueno, También acá, bueno, Florencia sí. y Valentina, otra compañera, dicen método Ujú. de fracciones simples o método de descomposición de fracciones simples. Mm, Previo a pensar el método de descomposición en fracciones simples, ujú, cuando uno tiene que integrar funciones racionales, ujú, la última alternativa es utilizar el método de descomposición en fracciones simples. ujú, Previamente, ¿qué sería conveniente probar? ¿Qué ujú. métodos o qué forma de integración sería importante probar?
Pensando en que, bueno, acá dice Gino, probar a ver si puedo trabajarlo algebraicamente para ver una integración inmediata, estoy de acuerdo. Probar una sustitución también puede Muy ser que bien, Chino. dé origen a una solución para hallar la primitiva. Y al último, pensar en el método de descomposición de fracciones simples, dado que ese método tiene dos complejidades. La primera es hacer la descomposición en la medida en que se pueda aplicar el método, o en su defecto hacerle el cociente de polinomios para posteriormente aplicar el método, y posteriormente hallar los coeficientes A, B, C y todos los parámetros constantes que tiene cada uno de los cocientes, o sea que estamos teniendo un doble proceso de cálculo. A lo mejor con una integración inmediata se puede resolver, o como dice acá Martina, Camila y Joaquina, que se puede aplicar a lo mejor el método de sustitución. Ujú. Integración inmediata, ¿podríamos aplicar en este caso? ¿Puedo reescribir analíticamente la expresión del costo marginal? Y si puedo, ¿qué propiedades estoy utilizando? ¿Qué propiedades estoy utilizando para poderlo reescribir? Están callados los chicos hoy. Sí. Bueno, si ustedes se fijan, la operación principal es una división. Y en el numerador tenemos sumas y restas de monomios. Por lo Ujú. tanto, puedo aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto de la suma o de la resta. Tal- Automáticamente, operar algebraicamente con cada uno de los cocientes que resulten y posteriormente hacer una expresión que sea equivalente. Ya veremos a ver si ese puede ser un método. Aplicar sustitución. A ver, la derivada del denominador x al cuadrado, ¿puede ser un polinomio de grado 5? La respuesta es no. Por lo tanto, en principio uno, si bien sabe que puede llegar a probar una sustitución, automáticamente la descarta porque nunca la derivada de un polinomio de grado 2 va a ser un polinomio de grado 5. Siempre un polinomio de grado menor. Y si uno realiza el proceso al revés, la derivada de un polinomio de grado 5 no es un polinomio de grado 2, es un polinomio de grado 4. Con la complejidad que eso generaría de reescribir el integrando de forma tal de poder resolver la actividad. Entonces el método de sustitución se descarta. Y el método de descomposición de fracciones simples podría estarse aplicando. Lo importante acá es, ¿me voy a meter en el método de descomposición de fracciones simples o analizar el cociente de polinomios? ¿O me conviene ir por una integración inmediata? La respuesta va a ser, vamos a ir por una integración inmediata. ¿Querés plantear entonces vos, Lucas, cómo se resolvería el método? Dale. Bueno, tal como decía el profe, si bien nosotros hemos reconocido que la función de costo marginal responde a una estructura de una función racional y por lo que hemos estudiado esto se asocia con el método de descomposición en fracciones simples, siempre vale la pena, como decía aquel profe, tratar de ver si de manera algebraica, y como le decía también un compañero recién, si de manera algebraica podemos trabajar este cociente de alguna manera, de forma tal que nos conduzca a una solución a través de una integración inmediata en lugar de meternos en fracciones simples con todos los pasos que implica el método, ¿verdad? Como decía recién el profe, en el numerador tengo, ¿sí?, operaciones de suma y resta de monomios. Y en el denominador, ¿sí?, tengo la variable elevado al cuadrado. En definitiva, ¿yo qué podría estar haciendo? Podría estar aplicando propiedad distributiva de este denominador. ¿Bien? Y de ese modo, ver si a partir de esa distribución que realizo y de alguna simplificación o algún proceso algebraico que pueda llegar a estar haciendo, ver si en definitiva esta expresión que se me presenta en primera instancia como función racional y que aparentemente debería resolverla solo por fracciones simples, podría resolverlo por un camino más rápido a través de una integración inmediata. Fíjense, bueno, hay un poco la presentación de los datos. Por un lado el costo
marginal, y por otro lado, el otro dato que nos dan, que el costo total valuado en 1, ¿sí? O lo que es lo mismo, el costo total cuando se produce una unidad es igual a $10, ¿bien? Bueno, la solución, como decíamos recién, para encontrar la primitiva o lo que va a ser el costo total, el proceso será integrar el costo marginal que se nos presenta en la actividad. O mejor dicho, la derivada de la función de costo, que sabemos que es el costo marginal. En definitiva, es la integral de esa. Y si aplicamos lo que decíamos recién, propiedad distributiva del denominador, en definitiva, lo que me van a quedar van a ser 4 cocientes relacionados por operaciones de suma y resta. Y en definitiva, lo que yo podría estar haciendo es aplicar la propiedad de la integral de la suma y calcular la integral de cada uno de esos términos. Bien, en definitiva, me quedarían 4 integrales a resolver, la cual corresponderían a cada uno de los 4 términos, ¿sí? Que está dividida la expresión del costo marginal. Pero antes de proceder, digamos, a ver cómo integro esas expresiones, esos 4 integrandos, me conviene ver cómo se relacionan el numerador y el denominador, y ver si en definitiva tengo posibilidades de aplicar alguna cuestión, algún paso algebraico que me simplifique un poco el proceso de integración. Si lo que veo en la primera integral es un cociente, ¿sí? Entre el 4x a la quinta y x al cuadrado, lo primero que veo es que tanto en el número que están trabajando la y sacando Cortan. fuera de la integral. En definitiva, hola, hola. Sí, me parece que se te estaba cortando un poquito justo la Ah, proyección y la voz, ah, como que estaba... Sí, acá los chicos dicen que se escucha mal. y se me escucha Apaga mal. la cámara por cualquier cosa. Dale. A ver, espérate que voy a apagar la cámara. Eh, Vamos a apagar la cámara. Ahí está. Volvemos acá. Bueno, en definitiva, chicos, le estaba comentando de ver cómo podíamos relacionar un numerador y denominador en cada una de las integrales y ver si de alguna manera, a través de algún paso algebraico, podíamos simplificar estas integrales que tenemos que resolver. Fíjense, lo primero que veo en la primera integral es que tengo la variable elevada a un exponente tanto en el numerador como en el denominador. En definitiva, lo que tengo, ¿sí? Es un cociente de potencia de igual base, ¿bien? Donde lo que me va a quedar ahí va a ser la variable elevada, ¿sí? A la resta de los exponentes. En definitiva, me va a quedar la variable elevada a la 5 menos 2, me queda la variable elevada a la 3. O en definitiva, lo decimos de manera más rápida siempre en clase, lo que estamos haciendo es simplificar, digamos, ¿sí? Esa x a la quinta con x a la 2 que está dividiendo. Lo mismo pasa en el segundo integral, donde tengo x al cubo y x al cuadrado. Tengo en la tercera integral x dividido x al cuadrado, ¿sí? En definitiva me va a quedar 1 sobre x, si hacemos la simplificación. Y en la última no tengo mucho para hacer porque me queda menos 1 sobre x al cuadrado. En definitiva ahí no tengo muchos pasos algebraicos y simplificación para realizar, sino que eso va a quedar así. Bueno, ¿qué me ha quedado entonces ahora luego de esos pasos algebraicos y esas simplificaciones que he hecho? Me ha quedado en el primer término la integral de 4x al cubo más la integral de 2x más la integral de 1 sobre x más la integral de regla de los signos entre menos y menos 1 sobre x al cuadrado, que es lo que nos quedaba ahí. Bien, puedo seguir trabajando estas diferentes integrales. Por ejemplo, veo que en la primera y en la segunda tengo constantes que podría estar trabajando para poder simplificar aún más la integral. En definitiva, si resuelvo todas las integrales, ¿qué me va a quedar? En la primera tengo una integral de una constante por la variable elevada a un exponente. Quito esa constante fuera de la integral, me va a quedar la integral de x al cubo, ¿sí?
Y ya sabemos nosotros, por lo que hemos estudiado en integrales inmediatas, que cuando tengo la variable elevada a un exponente, su integral es igual a la variable elevada al exponente más 1 sobre el exponente más 1. En definitiva me queda 4 por x a la cuarta sobre 4. En el segundo término tengo lo mismo, constante por variable elevado en este caso a la 1, o sea que lo voy a resolver igual. Me va a quedar 2 por el x al cuadrado sobre 2. Tercer término tengo integral de 1 sobre x. También hemos visto que en este caso esta expresión se resuelve como logaritmo natural de x. La integral va a ser el logaritmo natural de x. Y en definitiva lo que me queda en el cuarto término es 1 sobre x al cuadrado, que yo lo podría estar pensando como x elevado a la menos 2. En definitiva, si lo pienso así, puedo estar aplicando la regla de integración de la variable elevada al exponente, y si tengo x elevado a la menos 2, me va a quedar x, la integral va a ser x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. En definitiva, me va a quedar lo que ven ahí en la solución, que es x a la menos 1 sobre menos 1, y por eso el signo cambia de positivo a negativo en el cuarto término. ¿Bien? Lucas, Sí. una cuestión ahí cuando uno integra el último término, Ujú. a raíz de una consulta que está haciendo una compañera. Dale, Nosotros sabemos, solicito el control de última como para que dale. sea más fácil explicarles a los chicos. Fíjense ustedes acá, chicos, que en el último término integran, tienen menos la integral de menos 1 sobre x al cuadrado. Uno lo que podría hacer directamente es pensar, ¿cuál es la función que derivada tiene por derivada menos 1 sobre x al cuadrado? ¿Alguien se acuerda cuál es la función que derivada tiene por derivada menos 1 sobre x al cuadrado? Acá los chicos están poniendo la 1 sobre x. Bueno, entonces si uno ve rápidamente que dentro de lo que es el último término, la primitiva de menos 1 sobre x al cuadrado tiene que ser 1 sobre x, el signo menos directamente no lo opero algebraicamente, lo vuelvo a poner en la primitiva y directamente pongo 1 sobre x, o como en su equivalente x a la menos 1. Si no me di cuenta de ese proceso, vuelvo y opero algebraicamente a través de propiedades de integrales indefinidas. Como dijo Lucas, el Ujú. menos 1 que está en el numerador lo saco para afuera del signo de integral. De esa manera, menos 1 por menos 1 queda positivo, más. Y me queda resolver o calcular la primitiva de 1 sobre x al cuadrado diferencial x, a través de la integral indefinida. Bueno, ¿qué alternativas tengo para integrar este cociente? Escribir a 1 sobre x al cuadrado como x a la menos 2, como les dijo Lucas, y operar a través de la regla de integración de funciones de potencia, es decir, sumándole 1 al exponente y dividido por el exponente más 1. Cuando uno integra la integral de x a la menos 2 diferencial x, su primitiva es x a la menos 1 dividido menos 1. Cuando uno escribe x a la menos 1 dividido en la menos 1, es equivalente a escribir menos x a la menos 1. O lo que, si a ustedes les gusta más, pueden poner más a esta altura y ponen x a la menos 1 dividido menos 1. Sabiendo que ese menos 1, si lo operamos algebraicamente, es lo mismo que aparezca dividiendo o multiplicando. De esa manera se termina hallando la primitiva de la función bajo estudio. Pero ustedes siempre analicen qué es lo que tienen que integrar, porque si saben cuál es la función que da origen a la derivada que vamos a tener que integrar, y bueno, directamente obtengan la primitiva a través de una regla de integración inmediata. Como dijo acá Martín y Valentina, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Listo. Entonces la primitiva de menos 1 sobre x al cuadrado no tiene que ser otra cosa que 1 sobre x. Siempre pensando que todas estas integrales que obtenemos acá tienen su propia constante de integración. Lo que hacemos nosotros es sumar una constante general de integración
para obtener, de cierta manera, la primitiva de la función de costo marginal, que no es otra cosa que el costo total. Dale, Luquitas, nada más. Bien. Bueno. En definitiva, a ver acá. Está bien. Acá, chicos, en definitiva lo que terminamos haciendo es unos últimos pasos algebraicos. Verán que acá tenemos un 4 multiplicando con 1 dividiendo que podríamos simplificar. Lo mismo en el segundo término, un 2 y un 2 dividiendo, un 2 multiplicando en 2 dividiendo que también podríamos simplificar. Y a partir de esos pasos ir reacomodando lo que es el penúltimo término, ahora antes de la constante, la expresión final nos queda como este que ven acá, ¿sí? Polinomio de grado 4, ¿sí? Que es la representación del costo total. Bien. Ahora bien, el costo total, me habían dado otro dato a mí, que cuando el costo total evaluado en 1, ¿sí? Fíjense que esto lo presentamos como dato acá. Esta igualdad, que es el dato que me dieron a mí en la actividad, lo presentamos acá. Y conociendo ahora la expresión, uno podría verificar eso. ¿Sí o no? Fíjense acá. Lo que estamos haciendo acá al evaluar costo total en 1, ¿sí? Es reemplazar en la expresión los valores de x, ¿sí? X, si yo evalúo a x en 1, ¿qué me va a quedar? 1 elevado a la 4, en definitiva el resultado es 1, ¿sí? En el segundo término, 1 elevado a la 2, me va a quedar 1. Logaritmo natural de 1, ¿sí? Sabemos que el logaritmo natural es una función, valga la redundancia, logarítmica creciente y que tiene corte, ¿sí? Justamente en 1, por eso el resultado del logaritmo natural de 1 va a ser 0. En el cuarto término me va a quedar menos 1 sobre 1, en definitiva esto va a ser menos 1. Bien, por lo que esto que tiene hasta acá, estos resultados que he obtenido a partir del reemplazo de la variable por el valor 1, que es el valor en el cual estamos evaluando el costo total, fíjense que vamos a tener 1 más 1 es 2, menos 1, ¿sí? Me da 1. En definitiva, ¿para qué me sirve este dato que me están dando a mí? Bueno, porque yo voy a tener que encontrar el valor de esta constante C, ¿sí? Que acompaña a la expresión del costo total que hemos encontrado a partir de resolver la integral, ¿sí? Pero que en este caso, a partir del dato que a mí me están dando, ¿sí? Puedo encontrar el valor de esa constante, ¿bien? Porque a partir del reemplazo que yo hago de la variable por 1, es decir, evaluando el costo total en 1, y sabiendo que ese costo total, es decir, el costo cuando yo produzco una unidad es igual a $10, si luego de ese reemplazo, de esa evaluación que estoy haciendo del costo total, encuentro que el resultado es 1 más C, indefectiblemente C va a tener que ser igual a 9 para que el costo total de producir una unidad sea 10, tal como me dijeron el dato en la actividad. Bien. No sé si esta última parte por ahí quedó bien, claro, chicos, o si quieren la repito de nuevo. Lo importante, chicos, es para qué uno utiliza un dato correspondiente a la función primitiva. Cuando a nosotros nos dan siempre una función que va a ser una derivada, como les decía Lucas hace un rato. En una aplicación económica de integrales indefinidas va a haber una función de costo marginal, una función de ingreso marginal, una función de costo marginal, producción marginal, derivada marginal, dígase el ritmo al que se va derivando un bien, de hecho tienen una aplicación, y lo que vamos a tratar de obtener a través de un punto, de las coordenadas de un punto que formen parte de la primitiva, es el valor de C. Para eso se utiliza. Bien, es por eso que en este caso nos están dando las coordenadas de un punto que pertenece a la primitiva de la función, a la función original, por decirlo de alguna manera, dígase en este caso función de costo total. Utilizando las coordenadas de ese punto, obtenemos un valor para la constante de integración. Y de esa manera ya no vamos a tener el conjunto de todas las familias de funciones que dan por origen esta derivada.
sino vamos a tener una función en particular, esta función que tenemos acá, más la constante que es 9, cuya derivada es esta función de costo marginal. Lo que preguntaba acá es qué vendría a ser el C en la aplicación. Bueno, el C en la aplicación, en este caso, es, acuérdense de matemática 1. Cuando a una función, cualquier función, x a la cuarta más x al cuadrado más logaritmo natural de x menos 1 sobre x, yo le sumo o le resto un valor constante, estoy teniendo un desplazamiento vertical de la función. Este 9 termina siendo un desplazamiento vertical que se realiza sobre la función que se está estudiando. La pregunta es, si uno quisiera integrar ambas asignaturas, ¿el 9 es el costo fijo de la función de costo total? Piensen ustedes qué era el costo fijo. Acá lo que dice Gino, sí, sería la ordenada, o sea, el valor de la que asume la función cuando x en principio asume el valor 0. Pero la pregunta es, ¿esta función puede asumir el valor 0? Miren la función que tienen. X a la cuarta más x al cuadrado es la suma de dos monomios, o sea que no hay problema. Más logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x está definido en los logaritmos naturales siempre y cuando el argumento sea positivo. O sea, el x igual a 0 no lo puedo estar eligiendo como candidato para evaluar la función. Menos 1 sobre x. La división por 0 no puede realizarse. Entonces, el x igual a 0 no lo podríamos estar evaluando a la función. El x igual a 0 no forma parte del dominio de esa función. Es a partir de ello que este 9 termina siendo simplemente un desplazamiento vertical. Pero nunca esta función va a cortar al eje de las y en 9, porque nunca esta función puede asumir el valor 0. Esos razonamientos son razonamientos que los traemos directamente de la matemática 1. Y sabiendo, no perdiendo de vista que por más que tengamos que integrar y que hiciéramos analizar toda la función, no perdamos de vista que estas funciones pueden llegar a tener una concavidad hacia arriba o hacia abajo, pueden tener máximos o mínimos relativos, tienen su dominio, tienen su imagen. Lo que estamos tratando de hacer ahora es un proceso para complementar el paso de una función derivada a su función primitiva, o dicho de otra manera, su función original. Esto es lo que estamos aprendiendo en la unidad número 2. En el número 3 analizaremos algunas cuestiones adicionales, pero no pierdan de vista siempre que todos los conceptos tienen alguna justificación y una relación que la tenemos que ir construyendo a medida que vayamos avanzando en cada una de las unidades. ¿Querés que empiece a proyectar yo, Lucas? ¿Dudas que les hayan quedado, chicos? Bien, bueno, por ahora no veo dudas en el chat. No, tampoco yo. Bueno, empiezo entonces con cálculo de área y área entre dos curvas. ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Nosotros ayer hemos estado empezando a estudiar el concepto de integral definida. Y en particular, perdonen, ahí está. Y en particular lo que se ha empezado a trabajar es el concepto de la definición general de lo que es una integral definida. A partir de eso estuvieron viendo el desarrollo para poder obtener el valor del área correspondiente a una función entre dos intervalos de integración, o mejor dicho, entre dos extremos de integración. Posteriormente vieron propiedades de las integrales indefinidas, perdón, de las definidas,
que se complementan junto a las propiedades de las integrales indefinidas que vimos en la unidad anterior. ¿Cuál es la idea? Para la clase de hoy es poder abordar parte de lo que han llevado como resultado en el teorema fundamental del cálculo a lo que es el cálculo de áreas y en particular analizar cómo se calculan áreas debajo de una función y entre dos extremos del intervalo de integración. Cuando uno va a calcular un área, lo que sucede a través de la tesis del teorema fundamental del cálculo es que este teorema nos proporciona una manera de realizar el cálculo de integrales definidas de manera exacta. En particular, si uno tiene una función que llamamos f minúscula de x, que es la función que estamos estudiando, función que queremos analizar, y en el caso particular sabemos que esta función puede llegar a ser positiva en el intervalo de integración que me interesa, es decir, el intervalo AB, el área bajo la curva, bien, y por encima del eje de las X, viene dado por la tesis del teorema fundamental del cálculo que dice que se resuelve a través de una integral definida entre A y B de f de x diferencial x. Si la función es positiva dentro del intervalo de integración AB, es decir, un intervalo cerrado AB, la integral, piensen que se está calculando siempre como una función que está por encima del eje de las x y cuya base termina siendo el eje de las x. Es a partir de eso que el área se calcula de esa manera. De hecho, han trabajado ejercicios ayer con Lucas donde la función era positiva en el intervalo de integración que se estaba analizando. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si la función es siempre negativa dentro del intervalo de integración? Caso que se analiza es el caso que tenemos acá. ¿Cómo se calcula la integral? Bueno, la respuesta es simple. Si yo para poder calcular la integral entre a y b de f de x diferencial x, siendo f de x positiva, realizo el cálculo del área que está por encima del eje de las x, ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero simplemente vamos a ponerle un signo menos delante de lo que es la integral definida. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad cuando uno calcula el área bajo la curva, está definiendo los extremos de integración, es decir, el valor más chico y el valor más grande del intervalo de integración, en este caso el AB, fíjense que eso pasa para todos los lados, y posteriormente uno siempre integra la curva que viene por encima, en este caso f de x, menos la curva que viene por debajo. Yo les pregunto, en este caso, el eje de las x, ¿se acuerdan cuál era la ecuación del eje de las x? Te aviso, Juan, pero no. Bueno, no hay problema. Cuando vimos función constante, que dijimos, ¿cuál es la ecuación del eje de abscisas? Y cuando vimos rectas verticales, ¿cuál es la ecuación del eje de ordenadas? En particular, ahora nos interesa saber cuál es la ecuación del eje de abscisas. ¿Qué ecuación tiene el eje de las x? Pensemos, chicos, ¿será una ecuación de tipo x igual o y igual? ¿Qué tipo de ecuación será? A ver si la puedo copiar en la gráfica. No, no salió linda. Bien, acá nos pone, Joaquina nos dice x igual a c, Sara nos dice y igual a 0, Gino nos dice y igual a 0. Bien. Bien, Sara, y no escuché quién es el último compañero o compañera Gino. que... Bien, Gino. La ecuación del eje de las x tiene ecuación y igual a 0. Entonces, si uno realiza el cálculo de la integral definida, pensemos, curva de arriba, la función. Y la curva que viene de abajo la voy a restar su ecuación.
Si yo a la f de x le resto la ecuación de esta recta que tienen ustedes ahí en azul, que tiene por ecuación y igual a 0, a esta función le termino restando 0, lo que termino obteniendo es simplemente la función. ¿Bien? Distinto es el caso cuando la resta se realiza para una función cuyo valor de imagen está siempre por debajo de las x. ¿Cuál es la función o la curva que está por encima? La recta. Menos la curva que está por debajo, que es la función. De esa manera, pensemos, me quedaría la integral entre a y b de la curva que está por arriba. ¿Cuál es la curva que está por arriba? La y igual a 0. Menos la función original, termina generando que dentro del integrando tengamos 0 menos la función. El 0 no afecta nada dentro de lo que es el integrando. Y cuando tenemos la función con un signo menos adelante, producto de las propiedades de integrales indefinidas, ese signo menos sale para afuera de la integral. De esa manera uno termina deduciendo que siempre haciendo la resta entre la curva que está por encima y la curva que está por debajo de la función, en este caso, terminamos obteniendo el área bajo la curva. Pensemos este caso, esta función. Tenemos una función f de x que es una función cuadrática. Yo quiero calcular el área que va desde x igual a 0 hasta x igual a 2, por debajo de la función y por encima del eje de las x. La pregunta es, ¿cómo calculo esa área si la tengo que plantear a través de integrales? Piensen acá cuál es la función que va por debajo, cuál es la función que va por arriba o por encima, dentro del intervalo de integración. Recuerden un poco, chicos, lo que vimos ayer en la última parte de clase, en el práctico, cómo planteamos ese cálculo de área. Bueno, acá Gino nos dice con los extremos y Sara nos dice integral de 2 a 0 de f de x diferencial de x. Bien, Sara. Y también está bien lo que dice Gino. Con la diferencia que siempre cuando uno integra, ¿se acuerdan cuando hablábamos como en los intervalos donde la función crece, donde es positiva, donde es negativa? Siempre que uno analice intervalos, siempre ponemos el valor más chico y el valor más grande. Por lo tanto, cuando tengamos que resolver el cálculo de esta área, vamos a plantear la integral entre el valor más chico y el valor más grande de la función diferencial x. La integral en este caso entre 0 y 2, ¿de quién? ¿Cuál es la función que viene por encima? La parábola. ¿Cuál es la función que viene por debajo? La recta cuya ecuación es igual a 0. De esa manera, resto función que viene por encima menos la función que viene por debajo. Como la función que viene por debajo es 0, es válido plantearlo directamente como directamente la integral entre 0 y 2 de la función que viene por encima. Porque restarla a toda esta función 0 es la misma área. ¿Cómo obtengo yo entonces el cálculo de esta área? ¿Qué tengo que apelar o a quién tengo que apelar? Al teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? Me dice, preocupate en primer lugar por resolver la integral como si fuera una integral indefinida, sin los extremos de integración. Es decir, halla la primitiva de esa función. Y posteriormente, evalúa la primitiva en los extremos de integración. Esto que les acabo de decir se plantea en lo que es la tesis del teorema fundamental. La integral de entre a y b de f minúscula de x diferencial x no es otra cosa que hallar la función primitiva, la f mayúscula, y evaluarla a esa función primitiva en el extremo superior menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior. De esa manera, ¿cuál es la primitiva de esta función? Pensémosla así.
2 por x al cuadrado menos 3 por x más 2. Son todos polinomios y se integran a través de la regla de la potencia, por lo tanto. Son todos monomios en realidad. La integral de 2x al cuadrado es 2x al cubo sobre 3, menos la integral de 3 por x es menos 3x al cuadrado sobre 2, más la integral de 2, que es 2x. Hallamos la función primitiva. ¿Qué falta acá? La constante de integración. Pero vieron ayer que cuando uno va a calcular un área, uno lo termina demostrando a través del teorema fundamental del cálculo, la constante de integración, cuando yo la evalúe en el extremo superior a la primitiva y en el extremo inferior, se termina neteando su efecto. Por lo tanto, no es necesario poner acá la constante de integración. ¿Qué tengo que hacer entonces? Evaluar a la función en el extremo superior, dígase x igual a 2, y evaluar esta función primitiva en el extremo inferior. Eso es calcular dos valores de imagen, chicos. Evalúo la función en el extremo superior y le resto la función evaluada en el extremo inferior. De esa manera obtengo un número. En este caso es 10 tercios. Este 10 tercios que ustedes tranquilamente lo pueden hacer con la calculadora. El cálculo no hace falta que realicen el reemplazo y hagan la suma algebraica de cada uno de estos términos. Directamente lo que uno hace es el cálculo con la calculadora, evaluando a x igual a 2 para el extremo superior y x igual a 0 en el extremo inferior, y realizando la resta de las imágenes. Este es un valor de imagen y este otro paréntesis genera otro valor de imagen. Estos 10 tercios terminan siendo unidades de área. Y no es otra cosa que el área que aparece acá sombreada de color naranja. ¿Quedó claro cómo se resuelve la integral? ¿Y por qué uno termina haciendo la curva de arriba menos la curva de abajo? ¿Dudas que les hayan quedado? Obviamente que está claro, chicos, que el proceso de acá, el principal problema es hallar la función primitiva, Plantear la integral. Si quedó claro cómo plantear la integral, el principal problema es cómo hallo la función primitiva. Unidad número 2. Por alguno de los métodos de integración, o si puedo realizar una integración inmediata, mucho mejor, aplicando lo que son las reglas de integración. Posteriormente, me tengo que ocupar de evaluar a esta primitiva en el extremo superior y evaluar la primitiva en el extremo inferior. Y restar esos valores de imagen. El resultado hallado siempre va a estar expresado en unidades de área. Veamos, por ejemplo, esta otra situación. ¿Qué pasa si en vez de tener una única función que intervenga a efectos de calcular el área, yo quiero calcular el área que está entre dos curvas, la curva roja y la curva azul? Realizaría la integración para calcular el área que aparece acá. Siempre pensando que los extremos de integración son x igual a A y x igual a B. Es decir, el área limitada por dos funciones que quiero calcular, la f y la g, integrables dentro de un intervalo cerrado AB y donde la f se encuentra por encima de la función g. ¿Cómo calculo esta área? ¿Qué creen que tendríamos que hacer? F menos G. Muy bien, f menos g. Lo que tengo que hacer es siempre pensar la regla, que para calcular un área tengo que ver primero los extremos de integración. En este caso a y b. Entonces en algún momento plantearé la integral entre a y b, ¿de quién? Me pregunto, dentro de este intervalo, ¿cuál es la función que viene por encima? La f. ¿Cuál es la función que viene por debajo? La g. Por lo tanto voy a hacer la diferencia entre f menos g. La integral entre a y b de f de x diferencial x no es otra cosa que el área que está por debajo de la curva
por encima del eje de las X entre A y B. O sea, esta área que aparece acá pintada de un color naranja. La integral, si yo quiero plantear la integral entre A y B de g de x diferencial x, pensaría en el área que va por debajo de la curva azul, entre x igual a A y x igual a B, y por encima del eje de las X. ¿Por qué sucede esto? Porque ambas funciones, piénsenlo acá, se encuentran por encima del eje de abscisas, del eje de las X, son positivas. Bien, por eso yo puedo plantear la integral de esa manera. La pregunta es, si yo resto al área naranja es toda esta área grande, esta área que me aparece por acá abajo de color azul, lo que voy a hallar va a ser el área naranja que me queda acá arriba. De esa manera, si el área naranja es lo que nosotros queríamos calcular, yo a esta integral le tengo que restar esta otra integral para hallar esta área resultante. Y es válido, como dijo acá la compañera, de decir la integral entre a y b de f de x menos la g de x. Si yo hago la resta entre las dos funciones, diferencial x, voy a estar hallando el área total. Lo más simple siempre, chicos, es calcular la integral entre a y b y escribir f menos g diferencial x. De esta manera que aparece acá. Obviamente que ustedes conocen que la integral, por propiedades de integrales indefinidas, la integral de una resta de funciones era la resta de las integrales. Tengo una resta de funciones, su integral es la resta de las integrales. El signo menos este es una constante, es un menos 1. Puede salir para afuera del signo de la integral. Y a su vez, lo único que aparece como concepto nuevo es que esa misma propiedad va a poder ser aplicada para integrales definidas. Es decir, cuando tengo extremos de integración dados dentro de un intervalo de integración. En este caso, el extremo inferior es A y el extremo superior es B. ¿Quedó claro esto? Si les quedó claro, es la parte, yo puedo decir, más importante que tenemos que aprender en la unidad. Porque la unidad se basa principalmente en el cálculo de áreas entre dos curvas. Si vuelvo un poquito para atrás y digo, para el caso que estábamos analizando, este caso de acá, ¿cuál era la curva que estaba por debajo? En ese caso, en vez de ser una curva, era una recta. Bien. La función g que aparece en la expresión que acabamos de analizar no es otra cosa que la y igual a 0 que veíamos en un principio. Y es a partir de ello que si la g vale 0, directamente me quedo con esta integral, que no es otra cosa que el área que les estoy marcando acá. La integral entre a y b de f de x diferencial x, si esta g vale 0, implica que la g está por encima del eje de las x. No deja de ser esta curva azul, sino que empieza a ser una recta horizontal que va por encima del eje de las x. ¿Estamos en claro con esto, chicos? Profe, si quiero calcular el área que es de g de x, Sí, sería menos, o sea, g de x menos 0. exactamente. Esta área azul, no miremos la naranja, miremos solamente el área azul. ¿Qué integral pensamos? La integral entre a y b, ¿de quién? La función g, que es la función que va por encima, la azul, menos la base. Y la base tiene por ecuación y igual a 0. Entonces, está bien, como dice acá la compañera, g menos 0. Si hago g menos 0, me queda g. Por lo tanto, me preocupo por integrar simplemente la integral entre a y b de g de x diferencial x. ¿Estamos con esta parte, chicos? ¿Quieren que les explique alguna cuestión más? Piensen que el cálculo de área entre dos curvas, les digo la verdad, si les quedó claro, nuestro proceso y nuestra dificultad empieza a estar entonces en la unidad anterior. Y esta unidad empieza a ser mucho más simple. Pero tengo que aprender a entender cómo plantear el área entre dos curvas. Juan, te Sí. interrumpo. Gino nos plantea una pregunta acá que es, después de eso, ¿tenemos que evaluar cada integral en B y en A? Después de esto, bien, Gino,
¿Qué puedo hacer? Tratar de operar algebraicamente la f menos g, una alternativa. Por ejemplo, si esta fuera un polinomio y este un polinomio, puedo tratar de asociar monomios semejantes, puedo tratar de dejar un integrando lo más simple que me queda. Y posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Integrar, como vimos en la unidad 2, de manera indefinida y evaluar la primitiva en el extremo superior y restarle la primitiva evaluada en el extremo inferior. Dicho de otra manera, tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Miremos este caso, de paso como para trabajar. Fíjense que tenemos una función de color azul que es un polinomio, fíjense, de grado 4. Tiene forma como de una m la función. Y tenemos otra función que vamos a denominar g, que es la recta de esta función lineal de color azul, polinomio de grado 1. Mi problema es ahora hallar la integral entre 0 y 1 de estas dos funciones, a efectos de saber cuánto vale el área que aparece acá. Sería muy simple, piensen acá, chicos, si yo hubiera tenido una recta, una función lineal, y una recta horizontal, y hubiera dicho, a ver, ¿cuál es el área del triángulo rectángulo que me queda acá abajo? Ustedes tienen una fórmula, conocen del secundario una fórmula para hallar el área de triángulos. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula para este triangulito que me aparece por debajo del eje de las X? Bien, ahí Sara nos pone base por altura sobre 2, Muy bien. Valentina también, y Sara dice después no, se rectifica y dice hipotenusa. Base por altura sobre 2, estoy de acuerdo para hallar el área. Pero piensen acá arriba. Esta área que tenemos acá, esto no es un rectángulo. Piensen que acá tengo una función que es cóncava hacia arriba, después empieza a ser cóncava hacia abajo. Perdón, no, un triángulo, no un rectángulo, chicos. Entonces, ¿cómo hago para hallar esta área? Entonces, lo que venimos a trabajar hoy es que el cálculo de áreas, el área entre dos curvas, nos va a permitir a través de lo que son las integrales definidas poder hallar cuál es la integral y el valor correspondiente a esta área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hicimos recién. ¿Cuál es la curva que dentro del intervalo 0, 1 viene por encima? La curva azul. Y la roja es la recta o la curva que viene por debajo. Entonces, ¿cuál es la integral que vamos a plantear? A efectos de calcular el área, la integral que tenemos que plantear es la integral entre a y b de la función que viene por encima menos la función que viene por debajo, diferencial x. El extremo inferior del intervalo de integración. Piensen acá, ¿dónde empieza esta área? En 0, en x igual a 0. Y termina en x igual a 1. Ustedes han visto ayer que los valores correspondientes al extremo de integración son los valores asociados a valores de la variable independiente, a valores de x. El a y el b son valores de x. ¿Cuál es el menor valor de x dentro de esta área? 0. ¿Cuál es el mayor? 1. ¿Cuál es la curva que está por encima? La f. ¿Cuál es la curva que está por debajo? La g. De esta manera, efectos de hallar el área entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial x o f menos g diferencial x, no es otra cosa que pensar. Miro acá, curva que viene por encima. La voy a colocar acá como primera función. Y le voy a restar toda la curva que viene por debajo. Al restar la curva que viene por debajo, le tengo que restar toda la función g de x, porque dice f menos toda la g. Algo así como hacíamos cuando los ingresos le restábamos los costos. Bueno, cuando restamos toda esta función g, recomendación, pongo paréntesis, para que si esta función tiene más de un término, este signo menos esté afectando todos los términos del paréntesis. ¿Bien? Y mi problema es integrar esto. ¿Cómo integrarían esto ustedes ahora, chicos? ¿Cómo resolverían esa integral?
distributiva con respecto a la resta. A ver, me pregunto, yo acá tengo un signo menos. Tengo dos términos, primer término, segundo término. En el segundo término, ¿puedo aplicar propiedad distributiva? El menos lo puedo distribuir con la X y el menos lo puedo distribuir con el -1. La respuesta es sí. Dicho de otra manera, estamos aplicando la regla de los signos. Cuando delante de un paréntesis, en cada uno de los términos del paréntesis tengo un signo menos acá adelante, distribuyo ese signo menos en cada uno de los dos términos. Dicho de otra manera, cambio de signo. ¿Bien? Entonces, esa es una de las soluciones. Y ahora me pregunto, tengo un polinomio de grado 4. ¿Puedo restar o sumar monomios semejantes? ¿Tengo monomios semejantes? ¿Qué era un monomio semejante? Era aquel monomio cuya parte literal, es decir, la x elevado a un exponente, eran iguales. Tengo x elevado al cuadrado, x elevado a la cuarta, x elevado a la 1, y acá cuando no me aparece ninguna x puedo pensar en la constante x elevado a la 0, si quiero. ¿Puedo asociar esos monomios? No, porque cada uno tiene exponentes distintos. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Calcular la función primitiva. ¿Cuál es la primitiva de 2x al cuadrado? ¿Cuál es la primitiva de menos x a la cuarta? ¿Cuál es la primitiva de menos x? ¿Cuál es la primitiva de 1? Hallo la función primitiva. La primitiva de 2x al cuadrado es 2x al cubo sobre 3. La primitiva de menos x a la cuarta es menos x a la 5 sobre 5. La primitiva de menos x es menos x al cuadrado sobre 2. Y la primitiva de 1 es x. Una vez que hallé la función primitiva, pongo esta recta vertical que aparece así, que lo que va a definir acá son los extremos de integración. Siempre el extremo de integración más chico va acá abajo y el más grande va acá arriba. Posteriormente, tengo que aplicar lo que me dice el teorema fundamental. Una vez que hallaste la función primitiva, evalúa esta función primitiva en el extremo superior. O sea, reemplaza a x por 1 dentro de esta función. A ver, acá estamos. Y después restale la primitiva evaluada cuando x vale 0. Fíjense que todos estos términos, cuando x vale 0, todos estos términos se hacen 0. Por lo tanto, yo a la función evaluada en el extremo superior, dígase f de b, le voy a restar la función evaluada en el extremo inferior, f de a. En este caso, a un número le voy a restar 0. Por lo tanto, mi problema va a ser resolver simplemente este primer paréntesis. Luego de operar algebraicamente o de resolverlo con la calculadora, no hay problema, llego a que el resultado de esta área es 29 sobre 30. Dicho de otra manera, son unidades de área el resultado hallado. Este 29 sobre 30avos no es otra cosa que un valor que está expresado en unidades de área y representa esta área violeta que aparece acá. Fíjense una cosa para que sea fácil poder entender esto. Y vamos a usar un poquito la imaginación. Esto parece casi un triángulo rectángulo. Esta parte de acá arriba que les estoy marcando. Si este triángulo rectángulo yo lo desplazo para acá abajo, casi me termina dando la parte que complementa esta parte de acá. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Repito de nuevo. Si imagino que el área por encima del eje de las X, esta partecita que les estoy marcando, tiene forma de un triángulo rectángulo, y traslado esta área para acá abajo, me termina quedando algo parecido a un rectángulo cuya base es 1, ¿bien? Y cuya altura es también 1. O sea que termina quedando un rectángulo de forma casi de 1 por 1. Pero si me fijo en esta parte, acá yo no tengo la hipotenusa perfecta del triángulo rectángulo. Tengo una partecita como que tiene como una pequeña panza, la función acá, como es un poquito cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el rectángulo completo no lo voy a tener como área, va a ser algo más chico que el área. Y si ustedes se fijan,
El área de ese rectángulo imaginario que estábamos pensando recién tenía base 1 por altura 1. 1 por 1, el área hubiera sido 1. Pero en realidad, al restarle un poquitito esta parte que no termina siendo una línea recta, sino que termina siendo una curva, el resultado hallado va a ser un resultado un poco más chico que 1. Y el resultado es cierto que es un poco más chico que 1. 29 dividido 30 es un número que está cercano a 1, pero no es 1. Para que hubiera sido 1, debería haber sido 30 sobre 30. De esa manera, ustedes muchas veces pueden estar pensando si el área que están calculando tiene sentido o no en efecto del resultado. Si esto me hubiera dado, por decirlo de alguna manera, 290 sobre 1, y uno puede ir a ver si realmente tiene sentido el cálculo. ¿Bien? O 290. En este caso tiene sentido el cálculo y es una forma de poder probar si esto se está calculando bien o no. Ya sabemos también que si hubiéramos sabido calcular el área del triángulo que aparece acá, este triángulo rectángulo, base 1, altura 1, dividido 2, 1 por 1, 1, dividido 2, 0,50. Si a 0,50 le sumo un área más, el resultado de acá tiene que ser más grande que 0,50. No me queda otra. ¿Queda claro eso, chicos? Bien, Juan, acá en el chat por lo menos no hay consultas. Yo te Bueno, aviso cualquier cosa. perfecto. Vamos entonces a una actividad práctica. ¿Querés que yo de una, Lucas? Vamos rotando. Si querés, no hay problema. Dale, Juan, dale. Dice así la actividad número 4. Escribir sin calcular una integral definida que indique el área de la región en color. Y luego calcula la integral definida planteada en el inciso A. Tengo acá un área que va entre 0 y 1. Bien, chicos, este numerito de acá es 1. Y la función que aparece de color azul es la raíz cuadrada de x. Yo les pregunto, ¿cómo planteo el área acá para resolver el inciso A? Y menos 0. Exactamente. Bien, en primer lugar miro, ¿cuál es el extremo inferior? 0. ¿Cuál es el extremo superior? 1. Por lo tanto, la integral es entre 0 y 1. Voy a tener que plantear una integral definida. Curva que va por arriba. Como dice acá la compañera, la curva es la función. En este caso se llama y la función. Digámosle también raíz cuadrada de x, no hay problema. Menos la curva que viene por debajo. Y la curva que viene por debajo tiene ecuación y igual a 0. Por lo tanto, está bien como dijo la compañera, esta función y menos la recta horizontal cuya expresión es igual a 0, y menos 0. Entonces el área a calcular tiene como extremo inferior 0, como extremo superior 1. La función f, digámoslo como curva que va por encima, es la raíz cuadrada de x. Y la función g es g de x, que vale 0 porque la base, piensen acá, viene limitada por el eje de las x. Entonces la integral a calcular es la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de x menos 0, diferencial x. Que es lo mismo que decir la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de x. Porque si a la raíz cuadrada de x le resto 0, directamente me queda la raíz cuadrada de x. ¿Cómo opero ahora para poder hallar la primitiva de esta función y posteriormente evaluar a esa primitiva en los extremos del intervalo de integración? ¿Cuál es la integral de la raíz cuadrada de x diferencial x? ¿Cómo se resolvería eso? ¿Lo podemos poner como potencia? Sí, muy bien. La raíz cuadrada de x se puede escribir como x a la 1 medio y aplicar la regla de la potencia. Aplico la regla de la potencia. ¿Qué tengo que hacer con x a la 1 medio cuando lo voy a integrar? Le sumo 1 al exponente y lo divido sobre el exponente más 1.
Si a un medio le sumo 1, me da 3 medios. Dividido 3 medios. Pero también vieron el otro día con Lucas, sé que esto lo han estado trabajando, que cuando yo tengo el 3 medios dividido, eso se trabajó ya en la unidad anterior, es lo mismo que decir 2 tercios multiplicado. De hecho, también lo hemos trabajado, lo han trabajado conmigo. Si ustedes acá quieren poner x a la 3 medios sobre 3 medios, lo pueden hacer, no hay problema, chicos. Si quieren reescribir después esa expresión, hallan la función primitiva. Hallada la función primitiva, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Evaluar en los extremos. Muy bien. Evaluar en el extremo superior y restar esta función evaluada en el extremo inferior. Cuando evalúo a la x en 1, 1 a la 3 medios es 1. Por 2 tercios, 2 tercios. ¿Y cuánto es 0 a la 3 medios, chicos? Bien, acá, bueno, acá Ángela nos hace otra consulta, Juan. Que, bueno, no quería interrumpir para ver si alguien respondía a lo que acabas de preguntar. Pero bueno, Ángela acá nos pregunta si no era x elevado a un medio. No entendió por qué dice 3 medios, dice ella. Bueno, lo hacemos. Pero bueno, Pero primero resuélvame este problema. ¿Cuánto vale es 0 a la 3 medios? exactamente. 0. Vale 0. 0 por 2 tercios, 0. Era 2 tercios menos 0, me termina quedando 2 tercios unidades de área. Vamos con la pregunta de la compañera. Nosotros tenemos que, vuelvo sobre la unidad anterior, pensándolo como, ahí está. La integral de la raíz cuadrada de x diferencial x no es otra cosa que poder escribir a esta raíz cuadrada de x como x a la 1 medio. Bien, a efectos de poder integrar esta función, yo lo que tengo que hacer es, obtengo la primitiva simplemente escribiendo la base como está, y al exponente le sumo 1, de esa manera me queda 3 medios, dividido todo esto por el exponente más 1, 3 medios. Pero esta x a la 3 medios dividido 3 medios, que podríamos haber escrito esto en vez de dejarlo y trabajar algebraicamente, lo podríamos dejar como ya está. Y evaluar a x cuando x vale 1 y restarle la función cuando x vale 0. Y obviamente pasarle a la calculadora esta expresión para cuando x vale 1 y para cuando x vale 0. Si no lo queremos hacer así y queremos hacer un paso adicional, lo que se puede hacer es operar algebraicamente con este cociente. Y este cociente, piensen así, yo esto lo puedo escribir. Como x a la 3 medios sobre 1, a ver si se pinta de color rojo, ahí está, dividido 3 medios. De forma tal de tener un cociente de cocientes. Si tengo un cociente de dos fracciones, ¿qué hago con los extremos? En este caso, 3 medios y 2 los tengo que multiplicar. Entonces me queda 2 por, en el numerador, me queda 2 por x elevado a la 3 medios. Y en el denominador tengo los medios, 1 y 3. 3 por 1, 3. De esa manera uno llega a la expresión. También si lo queremos escribir a este cociente como un producto, podríamos escribirlo como 2 tercios por x elevado a la 3 medios. Y esta función que aparece acá es la primitiva de esta función. Que cuando uno integra de manera indefinida, le suma la constante de integración.
Pero cuando nosotros vamos a hacer este mismo proceso en integrales definidas, tenemos extremos de integración. Por lo tanto, la constante no tiene sentido de que esté. ¿Por qué? Porque el efecto de la constante se termina neteando. Piensen que yo acá hubiera tenido más una constante, independientemente cuál sea el valor de la constante. Evalúo la función cuando x vale 1 y tengo una constante acá. Y después le resto la función para cuando x vale 0. La misma constante que está sumando aparecerá restando después, que es lo que ustedes demostraron ayer con el teorema fundamental y parte de la deducción de que se termina neteando el efecto de las constantes. De esa manera uno puede hallar la función, el área bajo la curva simplemente considerando la función primitiva y sin considerar a la constante de integración. El resultado sí o sí está medido en unidades de área. ¿Querés vos continuar con este ejercicio, Lucas? Ahí justo te había mandado un mensaje, Juan. Listo, espera, ¿Eh? perdón. Dale. Yo, chicos, ahora me voy a retirar de la clase, los voy a dejar con el profe, ¿sí? Listo, no hay drama. Así que bueno, mañana no nos vemos, nos estaremos viendo la semana que viene. Exacto, es ¿Eh? así. Dale, Juan, después nos hablamos después de clase. Dale, no hay ningún problema. Dale, Y continúo yo con esta otra actividad. Lo único dale. que voy a pedir, si alguien me Sí. va leyendo el Ah, chat, decime cualquier cosa. bueno, no hay ningún problema. Y si Sí, no, la otra cuestión que podemos hacer, activen directamente el micrófono y no hay ningún problema. exactamente. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao, Lucas, que estés bien. Miren acá, chicos. Ustedes tienen esta otra gráfica, una gráfica que es una parábola, tienen una recta que coincide con el eje de las X. Yo tengo que calcular el área bajo la curva, esta área verde de acá. En la actividad que tienen ustedes, no tienen la expresión analítica de la función. Nosotros ya le vamos a dar acá la expresión analítica de la función y nos vamos a centrar en cómo calcular la integral. Díganme ustedes, ¿cómo plantearían la integral en este caso que estamos estudiando? Menos la integral de la función. Bien, ¿cuál es la función? ¿La f? Claro, Bien, es correcto. Una alternativa es esa. Apelar a lo primero que vimos, que dijimos, que si el área bajo la curva genera que toda esta área esté por debajo del eje de las X, la función sea negativa en todo el intervalo de integración, simplemente uno termina haciendo menos la integral entre A y B de f de x diferencial x. La otra alternativa es resolverlo pensando siempre con la misma lógica, curva de arriba menos curva de abajo, y vamos a ver que va a coincidir con este resultado. ¿Cuál es la curva de arriba en este caso? La recta roja. Y la curva que viene por debajo es la azul. Por lo tanto, me fijo primero en los extremos de integración. En este caso, el 0 es un extremo de integración y en otro caso el otro extremo de integración es 4. Es por eso que A vale 0, en este caso, B vale 4. ¿Cuál es la curva que está por encima? La recta roja. Esta será mi f de x. ¿Qué ecuación tiene el eje de las x? Ya lo dijimos recién. La ecuación igual a 0. Por lo tanto, la f vale 0. ¿Y qué le vamos a tener que restar? La función g, cuya expresión la tenemos dado acá. X menos 2 elevado al cuadrado menos 4.
A partir de eso, planteamos la integral. La integral entre 0 y 4, ¿de qué? De 0 menos toda la función g. Y de nuevo les repito, cuando pongo menos toda la función g, acá me está sobrando un paréntesis, ya lo vamos a sacar, tengo que restarle toda la expresión analítica de la función. Es así acá, vamos a corregirlo esto. Acá me sobra el paréntesis y acá me falta el paréntesis. Ahí estamos. Bueno, digo, el 0 dentro de lo que va a ser el cálculo, si yo hago una función, le resto 0 o a 0 le resto la función, el resultado va a ser, en este caso, si a 0 le resto la función, va a ser la función con este signo menos adelante. ¿Bien? De nuevo vuelvo a pasar que me está sobrando acá el paréntesis. Ya lo saco. Y como decía acá recién la compañera, tengo que integrar esta función. Este signo menos puede salir para afuera de la integral porque pensemos que lo que está haciendo es a todos estos términos que están dentro del corchete están precedidos por el signo menos, lo mismo que multiplicar todos estos términos por menos 1. Este signo menos podría salir para afuera de la integral. Y quedarnos en definitiva con la solución que planteó recién la compañera de decir la integral entre 0 y 4 de la función azul con un signo menos adelante. La otra alternativa puede ser esta, directamente de cambiar el signo de los términos que aparecen dentro del paréntesis. ¿Cuántos términos tengo dentro del paréntesis? Tengo dos términos, paréntesis o corchete, digámoslo bien. Tengo el primer término que es x menos 2 elevado al cuadrado y tengo un segundo término que es menos 4. Cuando distribuyo el signo menos en cada uno de los términos del corchete, cada uno de esos términos cambian de signo. ¿Qué me quedará? Menos este primer término y más el segundo término, porque en este caso sería menos por menos más y 4 positivo. Voy a desarrollar también esto para poder resolver la integral. X menos 2 elevado al cuadrado. Es el cuadrado de un binomio. Recuerden que esto lo vimos también el otro día. X menos 2 elevado al cuadrado es lo mismo que decir x al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Y tengo este menos 4 porque todavía no hice la propiedad distributiva. Vamos a volver a borrar también que está sobrando este paréntesis en todo el ejercicio. Bien, ahora ya está. Bueno, alternativa número 1 que podría haber sido es distribuyo el signo menos en cada uno de los términos del paréntesis y opero algebraicamente, o opero algebraicamente como tenemos acá en la solución y después distribuyo el signo menos. Es lo mismo. Bajo la lógica que yo me fijo, tengo un 4 sumando y un 4 restando. Los puedo cancelar. Y posteriormente distribuyo este signo menos en cada uno de los términos del paréntesis. De esa manera tengo que hallar la integral entre 0 y 4 de x al cuadrado más 4x diferencial x. Piensen que acá esto ya es simple. ¿Cuál es la primitiva de menos x al cuadrado más 4x? ¿Se acuerdan? Recuerden, chicos, que yo no puedo estar viendo el chat, así que les voy a pedir que de última activen el menos x al cubo sobre 3 Bien. más 4 por x al cuadrado Sobre 2. 2. Muy bien. Así hallamos la función primitiva. Piensen que hasta acá todos los ejercicios han tenido la complejidad principalmente de hallar la primitiva a través de lo que es la regla de la potencia. Y posteriormente evalúo la función en el extremo superior y la función evaluada en el extremo inferior. De esa manera termino obteniendo que el resultado de esa área
no es otra cosa que 32/3 unidades de área. Y este es el valor correspondiente al área verde que aparece acá. Para recapitular un poquito y que vayamos viendo lo que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Qué necesito para saber calcular un área? En primer lugar, poder identificar cuáles son los extremos del intervalo de integración, el extremo inferior y el extremo superior. En segundo lugar, necesito identificar cuál es la curva que viene por encima y la curva que viene por debajo dentro del extremo de integración. De esa manera planteo la integral, como sucede acá. Teniendo en claro eso, posteriormente lo único que tengo que hacer es operar algebraicamente el integrando, bien, en caso de que se pueda. Acá era posible operarlo algebraicamente, distribuir el signo menos y a ir resolviendo la integral bajo estudio hasta que llegue a una expresión que sea simple de integrar. A partir de ello, una vez que trabajé con esa expresión, ¿qué tengo que hacer? Obtener la primitiva como hicimos en la unidad anterior y posteriormente evaluar esa función primitiva en el extremo superior menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior. El resultado, cuando yo estoy calculando una integral definida que representa un área, viene dado en unidades de área. Bueno, vuelvo para acá, chicos. ¿Dudas hasta acá del ejercicio, de lo que hemos estado viendo? ¿Se va comprendiendo? Yo ahora los puedo estar leyendo, así que pueden escribirlo directamente por el chat, no hay problema. Por ahora, acá Sol pone que se entiende, bueno, genial. En realidad, piensen que lo más importante acá es saber integrar, porque en realidad el problema nuevo que han tenido en este segundo parcial es el cálculo de primitivas a través de integraciones inmediatas o integraciones por algún método. Lo único que hacemos nosotros ahora es evaluar esa primitiva en los extremos, en el extremo superior y en el extremo inferior, una vez que hayamos sabido plantear cuál es el área bajo estudio. Vamos a retomar ahora. Voy a volver a proyectar. Ahora sí lo que es un ejercicio de aplicación de esto, porque hasta ahora estas áreas no están representando más que unidades de áreas y no tienen una aplicación económica propiamente dicha. Vamos a trabajar ahora con un ejercicio que sí contiene una aplicación económica, que es la actividad número 5. Y bueno, quiero que ustedes también puedan trabajarla un poquito a la actividad. Dice así. Un estudio indica que dentro de X meses la población de un cierto pueblo estará creciendo a un ritmo de 2 más 6 por raíz cuadrada de X personas por mes. La pregunta que me hace acá la actividad es: ¿en cuánto crecerá la población del pueblo durante los próximos 4 meses? Piensen que, en primer lugar, la actividad nos está diciendo el ritmo al que está creciendo la población de un cierto pueblo viene dado por esta expresión. La pregunta es, esta expresión que aparece acá que me dice que es el ritmo de crecimiento de la población, esta expresión de acá, ¿qué es? Es una función derivada. ¿Se acuerdan que en matemática 1, cuando hablábamos siempre del ritmo de cambio de la función, ¿quién nos daba el ritmo de cambio de una función? Habíamos dicho la derivada primera de esa función. Y que de la derivada primera de esa función nos permitía saber si el ritmo de cambio era creciente o decreciente, era justamente el intervalo de crecimiento de decrecimiento de la derivada primera. Todo eso lo vimos en la unidad de análisis diferencial. Ahora, lo que nos vamos a centrar es que sabemos que el ritmo al que crece la población a partir de un cierto tiempo, en números de personas, viene dado por esta expresión. La pregunta es, ¿en cuánto va a crecer la población durante los próximos 4 meses?
no me está diciendo en cuánto va a crecer el ritmo de la población, me está diciendo la población. ¿Qué tendremos que hacer en ese caso? Integrar la Encontrar la derivada. primitiva. A ver, hablen de una a la vez porque no las entendí, perdón, chicas. ¿Cómo decían recién? Bueno, no sé si quiere hablar la otra chica. Dale, no hay problema. Van a hablar las dos, así que no hay ningún drama por eso. No sé, la primitiva será. Sí, hay que buscar la primitiva. Si yo tengo el ritmo, el que está cambiando la función de población, ¿bien? Tengo, por decirlo de alguna manera, la función de población marginal, porque es una derivada. Y quiero saber cuál va a ser la función de población, tengo que integrar, tengo que hallar la primitiva. Y a ver, la otra compañera, qué más nos iba a decir? Integrar la derivada, lo mismo. Integrar la derivada, perfecto. Y evaluarla entre qué extremos, esa derivada. 0 y 4. Entre 0 y 4. Muy bien. Entre 0 y 4 porque nos dice los próximos 4 meses. Nos situamos hoy como el momento 0 y 4 como el momento del cuarto mes. Entonces la integral entre 0 y 4 de esta función que es el ritmo el que está cambiando la población, que le hemos denotado como P' de X, diferencial X. ¿Cómo resuelvo esta integral? Y bueno, me fijo, dentro del integrando tengo una suma. La integral de 2 es muy simple de calcular. Y la integral de 6 por la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de x hago lo mismo que resolvimos recién, la escribimos como x a un medio. Entonces, me fijo, la integral de 2 es 2 por x, más 6 que es una constante por la integral de la raíz cuadrada de x. La integral de la raíz cuadrada de x la trabajamos recién, que nos quedaba x al cubo, x a la 3 medios dividido 3 medios. De esa manera hallamos la función primitiva. Y la vamos a evaluar en los extremos del intervalo de integración, es decir, en 4 y en 0. Cuando evaluamos la función primitiva en 4 y en 0, evalúo esta primitiva en el extremo superior y le resto la primitiva evaluada en el extremo inferior. Pero la primitiva en el extremo inferior, al ser 0, 2 por 0 es 0, más, dijimos, ¿cuánto era 0 a la 3 medios? 0. 0 por 4 da 0. Por lo tanto, me preocupo por ver cuánto es la primitiva evaluada en el extremo superior. De esa manera se halla la imagen correspondiente a las unidades de área que se quieren calcular. Y estas unidades de área lo que nos está indicando es en cuánto va a crecer la población del pueblo dentro de los próximos 4 meses. La población, por ejemplo, el pueblo puede tener 2.500 habitantes o 10.000 habitantes. Lo que me está diciendo que en 4 meses van a nacer 40 personas o que van a ingresar al pueblo y se van a radicar dentro del mismo 40 personas. Si esto solamente toma nacimientos, está diciendo están naciendo 40 chicos en los próximos 4 meses. ¿Se entiende el ejercicio? Vuelvo acá para verlos ahora ustedes, chicos. Bien. En general, todos los ejercicios tienen esta estructura dentro de la unidad. Siempre tenemos que saber cuál es la función que está por arriba, cuál es la función que está por debajo, pero geométricamente, dado que estamos trabajando con la compu, vamos a ver qué es lo que representa esto que estamos calculando. Voy a abrir un archivito de GeoGebra y lo vamos a trabajar. Nosotros tenemos una función que es el ritmo al que está cambiando la población, que podríamos decir que es la población marginal. Bien, o P' de X, podemos escribirlo así. Que era en este caso 2 más 6
por raíz cuadrada, SQRT es la raíz cuadrada de X. Esta es la función que estamos analizando nosotros, chicos. ¿Bien? Esta es que nos da el crecimiento poblacional de un pueblo dado, de una ciudad. Y nosotros queremos calcular la integral entre, miren que lo vamos a ir haciendo, la función que viene por arriba, que se llama función marginal, la función que viene por debajo, que es la y igual a 0, y el extremo inferior es 0 y el extremo superior es 4. La integral entre la función que viene de arriba menos la función que viene por debajo, que es este 0, entre 0 y 4. Este es el área que queremos calcular. Y de hecho hasta les estoy mostrando cómo se calcula esta área. Fíjense que esta área automáticamente GeoGebra nos dice cuánto vale. Vale 40. Pero la pregunta es, ¿qué hizo GeoGebra para pasar de esta función a calcular esta área? Lo que hizo en primer lugar fue integrar. ¿Integrar qué función? La función marginal. O sea, esta función de población o de crecimiento marginal. Entonces integramos esta función. De esta manera hallamos la función primitiva. Miren acá, esto que aparece acá es la primitiva. Que termina siendo algo medio parecido a lo que hallamos nosotros, nada más que nosotros lo hemos hallado, y ahí viene la importancia de saber integrar, chicos. Nosotros lo hemos hallado y dijimos que esto era, si se acuerdan, 2 por x más 6 por x a la 3 medios sobre 3 medios. Y cuando operábamos algebraicamente, nos había quedado que el producto de operar 6 por el 3 medios que aparece acá abajo, el resultado daba 4, y el x a 3 medios no lo operábamos algebraicamente, esto nos quedaba 4 por x a la 3 medios. 4 por x a la 3 medios es lo mismo que lo que hicimos hace un ratito acá, de decir que el 3 medio, ¿de dónde surge? Del 1 medio más 1. Lo vamos a escribir acá y lo vamos a escribir acá abajo. Si yo tengo una potencia, vamos a poner acá una flechita o una llave para poder interpretar este caso. Tengo una potencia donde en el exponente existe una suma. Puedo operar algebraicamente, algo similar a lo que hemos hecho en la unidad de sucesiones y de series, para poder escribir a esto como x elevado a la 1 medio, todo esto por x elevado a la 1. ¿Por qué? Porque si tengo productos de potencia de igual base, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. De ahí me sale la expresión. Pero x a la 1 medio no es lo mismo que decir raíz cuadrada de x. Por lo tanto, esto también es lo mismo que poner raíz cuadrada de x por x elevado a la 1. Que es lo mismo que decir x. Fíjense por qué les escribo esto de esta manera y me deben estar diciendo, ¿para qué lo escribí, Juan? Para que vean que cuando lo que hace GeoGebra es calcular la integral, muchas veces GeoGebra no opera algebraicamente. Por eso ustedes no se pueden confiar en utilizar GeoGebra para comprobar si efectivamente la expresión que han hallado es completamente correcta, porque uno tiene que a veces trabajar con la expresión analítica para ver si es cierto. No, a nosotros nos quedó 4 por x a la 3 medios más 2 por x. 2 por x no hay problema, y x a la 3 medios se puede operar un poquito para poderlo escribir como raíz cuadrada de x por x. Esto no es otra cosa que x a la 3 medios. Pero no me voy de esta parte, me centro acá ahora. Yo tengo esta función violeta.
que esta función, si es la integral del crecimiento poblacional, cuando la integre, esta función primitiva no es otra cosa que la función de población, que la podemos llamar P. ¿Bien? Esta función de población es esta función violeta que aparece acá. Nuestro problema es ahora de decir, bueno, a ver, ¿cuánto es la población en el momento cero? ¿Cuánto vale la población en el momento cero? ¿Y qué hago? Agarro la función de población y la evalúo en el primer extremo, en 0. La función de población en 0 vale 0. Y ahora agarro la función de población y la evalúo en el extremo superior, que es lo que estamos haciendo nosotros con el teorema fundamental. Es decir, lo evalúo en 4. Posteriormente, hago la resta entre la función evaluada en 4 menos la función evaluada en 0. Función evaluada en 4 menos la función evaluada en 0. ¿Cuánto nos da por resultado? 40, que son las unidades de área que ya nos aparecen representadas acá. Cuando uno hace la primitiva, calcula la primitiva y la evalúa en los extremos de integración, lo que está haciendo, chicos, es hacer este cálculo, que les aparece marcado acá. Y la cuestión de acá que es importante destacar es, ¿importa el valor que asume la constante de integración? Volvamos a GeoGebra. Y movamos esta función, hagámosla subir o hagámosla bajar. Fíjense que la constante, acá les dio un distinto valor a la constante de integración. Por más que yo cambie el valor de la constante de integración, chicos, ¿varía este resultado? Miren eso. La resta entre valores de imágenes no varía. ¿Y por qué no varía? Es muy simple la respuesta. Porque lo que nosotros estamos calculando en el teorema fundamental es la resta entre dos valores de imágenes. Digamos, P evaluado en 4, vamos a ponerlo como un parcito ordenado para marcarlo en el eje de las Y. Pensémoslo en el par ordenado 0,40. Lo traigo un poquito para acá para que veamos que está este punto. Y vamos a hacer lo mismo para el otro par, P evaluado en 0. Y lo vamos a marcar como un punto. Tenemos estos dos puntos. El punto A y este punto B que aparece medio pegado por ahí, pobre punto. Y vamos a marcar un segmento de recta que va entre A y B. ¿Se acuerdan que el incremento absoluto no era, lo medíamos como el segmento de recta que existía entre la función evaluada en el extremo superior, en este caso la producción marginal evaluada en 4, y la producción marginal, la función de población evaluada en el extremo inferior? Fíjense que por más que yo le cambie el color al segmento y todo, vamos a ver si me deja cambiarle el color a alguno que se vea un poquito mejor. No importa el valor de C que yo vaya a utilizar. Miren que yo voy moviendo el C y el segmento siempre tiene la misma amplitud. Entonces eso es lo que nos está diciendo a nosotros, es que la población marginal que viene como área bajo la curva, entre 0 y 4, nos permite calcular ese incremento absoluto que sucede en la función. Cuando evalúo la función para cuando x vale 4 y cuando evalúo la función cuando x vale 0. La resta entre los valores de imagen, no importa el valor que haya asumido la C, no molesta, siempre va a dar lo mismo. Es por eso que uno analíticamente cuando termina resolviendo esto, a la constante de integración no la pone, porque no importa lo que valga C, al sumar y al restar esa misma constante, el efecto de la constante se netea y lo que nos termina quedando es este 40, que geométricamente no es otra cosa que el incremento absoluto que ha tenido la función. Es decir, evaluar la función para cuando x vale 4, fíjense que la imagen está acá, y evaluar la función para cuando x vale 0. Es la coordenada del punto este que tiene el color B. Independientemente de que yo mueva para un costado o para otro,
la población sigue manteniendo su mismo crecimiento, independientemente de si está desplazada hacia arriba o no. Bueno, chicos, a ver, les pregunto ahora porque hace un ratito que no los estaba viendo y les estaba explicando desde el GeoGebra. ¿Se entendió lo que estamos haciendo dentro de esta parte de la unidad? Bien, acá Ángela nos pone que sí. ¿Dónde está el problema? Es justamente, no es plantear la integral. El problema acá ahora aparece como calcular la primitiva, o sea que es un problema de la unidad anterior casi. Si ustedes pueden manejar el cálculo de primitivas, el cálculo de la integral definida y el planteo de esa integral definida es simplemente poder identificar cuál es la curva que va por encima y la curva que va por debajo. Y a partir de eso, resolver esa integral. ¿Qué vamos a hacer, dado que mañana no van a tener clase, chicos, para que puedan seguir avanzando y sean ustedes los que se pongan a resolver las actividades? Voy a proyectar de nuevo para que lo vayamos viendo. Ustedes tienen subida la unidad número 3. Tienen subido, de hecho, dentro de la solapa de archivos. Me vengo acá. Unidad número 2, por ejemplo. Está subida la unidad, la resolución de las actividades, todos los powers y todos los videos, todas las clases. Los vamos subiendo así. No las vamos subiendo a medida que terminamos las clases. Hay días que yo, por ejemplo, la semana pasada he estado un poquito complicado con algunas actividades adicionales y bueno, le subí el fin de semana casi todas las clases que quedaban. En la unidad 3 pasa lo mismo. Tenemos la clase de ayer y la parte teórica. ¿Qué es lo que quiero que hagan para la semana que viene? Tenemos, a ver si lo podemos ver bien de acá. No, no se está viendo bien. Bueno, lo voy a abrir entonces desde mi compu. Tenemos unas cuantas actividades para desarrollar dentro de esta parte del módulo. Entre áreas, entre dos curvas, tenemos, en primer lugar, la actividad número, vuelvo para acá arriba un poco, número 4 que estuvimos realizando. Tenemos esta actividad que es el inciso C, el de la figura número 18, que no la resolvimos hoy. Tenemos también la actividad 6, la actividad 7, la actividad 8, la 9 y la 10. Yo quiero que para la semana que viene se tomen un tiempo para resolver esas actividades. De hecho, por eso no tenemos clase mañana. Y para el día martes lo que vamos a hacer es repasar la resolución de estas actividades. Porque lo que creemos que es importante que sean ustedes los que se preocupen por ir viendo a ver qué complejidad se les genera cuando van a realizar la solución de estas actividades. Es por eso que todas las actividades, ya de por sí les voy a decir, chicos, se calculan como hacer el planteo de la situación, ver los extremos de integración y ver cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo dentro de un intervalo dado. Con eso ya estaríamos casi cerrando lo que es el tema que entra dentro de la unidad, que es área entre dos curvas. Después tenemos unas actividades que acá justo nos dice Sara, vienen unas actividades de oferta y de demanda. Ahí te contesto, Sara, sobre tu pregunta. Después vienen unas actividades con oferta y demanda dentro de lo que es la unidad, que es el trabajo con excedentes de productores y de consumidores. Eso lo vamos a ver el miércoles de la semana que viene. Pero no tiene sentido avanzar a excedentes de productor y del consumidor si ustedes no manejan bien esta parte. Te leo la pregunta, Sara. Profe, en la actividad que sigue, que habla de demanda, ¿hacemos lo mismo? O sea, ¿integramos la función de demanda? Sí, vamos a tener que integrar la función de demanda.
Y pregunta acá, y con ese valor 400 que dice que es fijo... Ah, vamos al enunciado y ya lo vemos acá. Dice acá la compañera. La actividad número 6 nos dice: se calcula que la demanda de un producto industrial está creciendo a un ritmo de un 2% por año. O sea, el ritmo de cambio al cual está creciendo la demanda de un producto es del 2%. O sea que no está hablando de la función de demanda, está hablando del ritmo al que está cambiando la demanda. Dígase, esto leído acá, la derivada de la función de demanda. Dice, actualmente la demanda es de 5.000 unidades por año y la ecuación que lo representa es esta ecuación que aparece acá. Esta ecuación que no es otra cosa que una función exponencial. Piensen, si yo no tuviera el 5.000 y miro e elevado a la 0,2 por t, es una función exponencial eso, chicos. Si a esa función exponencial la multiplico por una constante, sigue siendo una función exponencial. Esto es el ritmo al que está cambiando la demanda. Nos pide acá que calculemos el ingreso que recibirá el fabricante por la venta de un producto en los próximos 2 años, sabiendo que el precio al que se vende ese producto es de $400 por unidad. Entonces lo que nos está diciendo acá es, el ritmo al que se demanda, la cantidad demandada de unidades a través del tiempo viene dado por esto. Y el precio es de 400. Si yo multiplico a 400 por esta función, piensen que si acá me da el ritmo al que cambian la cantidad de unidades demandadas y esto es el precio, el producto entre estas dos funciones no es otra cosa que un ingreso. ¿Cuántas unidades se demandan? Q. A un precio P estoy obteniendo un ingreso. Pero un ingreso que viene dado por una función que es la derivada. Por lo tanto, el producto de estas dos funciones es un ingreso marginal. Piensen, cantidad, el ritmo al que están cambiando las cantidades por un precio que permanece fijo, el producto de estas dos funciones va a dar por origen un ingreso marginal. Nos pregunta entonces acá la actividad: ¿qué ingreso recibirá el fabricante por la venta de productos en los próximos 2 años? Entonces ya no está diciendo cuánto es el ingreso marginal en los próximos 2 años, sino nos está diciendo es cuánto va a recibir como ingreso el fabricante. Eso genera que una vez que hayamos hecho el producto de estas dos funciones, las integremos entre 0 y 2 para obtener el ingreso total que ha existido en el fabricante desde el momento 0 hasta el momento 2. Entonces está bien, como dice acá la compañera, se realiza el producto de ambas funciones para obtener lo que es la función de ingreso marginal y posteriormente se la integra para poder obtener la función de ingreso.